Capítulo 11. Interludio FO 2, 3, 2, 3 o 00000. Bienvenido a los foros de Parahumans Online. Has iniciado sesión, xvoidqvoix. Estás viendo hilos a los que has respondido y hilos con nuevas respuestas o conversaciones de mensajes privados con nuevas respuestas. Se muestra el autor del hilo 10 publicaciones por página, últimos 10 mensajes en el historial de mensajes privados. Los hilos y mensajes privados se ordenan según las preferencias del usuario. Tienes 4 infracciones y una advertencia. Tu periodo de prueba vence el 7 de septiembre de 2011. Tema: lagarto gigante de repente en Foros Noticias Capas América Bagrat, póster original El que sabe miembro veterano, publicado el 12 de febrero de 2011. Así que tenemos otra capa nueva en la bahía de Brockton. No sé qué ponen en el agua por allí, pero parece que salen de la nada. Al menos este no es otro miembro del E88. Ya tienen demasiadas capas. Esto es lo que sabemos hasta ahora. Se hace llamar Colmena, apareció en las noticias del Canal 4, presentándose. Enlaces aquí y aquí a clips relevantes. Dijo directamente que es una biomanitas. ¿Acaso se te permite hacer eso? Pensé que estabas obligado por contrato a negarlo o algo así. Anda con una servoarmadura azul y dorada preciosa, de cobertura total. Parece biológica, tiene sentido. Aquí está el grande. Acompañado por un lagarto del tamaño de un pony con el mismo esquema de colores que su armadura. Al parecer, el lagarto es un corredor. Se llama así porque puede correr a más de 96 km por hora. Puedes esconderte, pero no puedes correr aparentemente. No dio órdenes visibles a la lagartija mascota, lo que significa: A. Posee el poder de controlar lagartijas, o B. Es una lagartija inteligente y aterradora. Llevar una donación de Tinkertech para la policía. Edición. Según este breve comunicado de prensa, se espera que los mejores de Brockton comiencen a usar armas Tinkertech que se lanzan desde la red. Creo que eso lo resume todo. Hay mucho material de así que intentaré incluir enlaces a todo. Vídeos aquí, 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 aquí y aquí. Y sí, ese último es el pequeño Timmy pidiendo acariciar al monstruo lagarto. Álbumes de fotos aquí y aquí. Editar. Alguien encontró un video del corredor en acción. Ver enlace a la publicación de Dark Otter, mostrando página 6 de 7. Lolitube respondió el 12 de febrero de 2011. Vi esa transmisión de noticias en vivo, fue muy gracioso. Y ahora con el clima, te toca a ti, Katy, interrumpe el lagarto gigante. Insect Inspector respondió el 12 de febrero de 2011. Sigo diciendo que pertenece al filo de los artrópodos. 6 patas, espiráculos visibles, lo que obviamente es quitina como caparazón. Está claro que no es un lagarto. Antigone respondió el 12 de febrero de 2011. Inspector de insectos amigo, déjate ya de tonterías sobre insectos. Sé que tiene características de insecto, todo el mundo sabe que tiene alguna. Sigue siendo un maldito lagarto gigante. A menos que pienses que los insectos tienen mandíbulas articuladas, garras y cola. O3ad, prohibido temporalmente, respondió el 12 de febrero de 2011. Nilbol. 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 Este usuario ha sido baneado por esta publicación. Esto no solo es alarmismo spam. Tim Moter Camerashi, fanático del cine, respondió el 12 de febrero de 2011. Lolitube, ¿viste cómo cuando el camarógrafo notó a Ive, la cámara simplemente comenzó a moverse? ¿Crees que quería filmar al lagarto o simplemente estaba aturdido? De la nada, procrastinador, respondió el 12 de febrero de 2011. Yo, por mi parte, le doy la bienvenida a nuestro nuevo lagarto / insecto gigante señor supremo. Protagonista específico, Grupi del Cabo, respondió el 12 de febrero de 2011. ¿Crees que me permitirían viajar en el corredor?
Exvoid Cuboix respondió el 12 de febrero de 2011. Claramente, el lagarto es la capa y creó al humano. Solo distrae a todos con esas tonterías sobre la tecnología de los Tinker y nadie sospecha nada. ¿Por qué crees que no pudiste ver la cara del humano? Aún no baneado. Respondió el 12 de febrero de 2011. Exvoid Cuboix. Tío, eso fue una locura incluso para ti. No solo ya sabemos que era el Tinker Tech, eran lanzadores de red, sino que el humano no mostró su cara porque es una capa. Como, ya sabes, todas las demás capas. Especulator, gurú del poder, respondió el 12 de febrero de 2011. ¿Qué opinamos? Tinker 7, BioTinker, Master 3, lagartos gigantes o vamos con lo que dijo Leafilles Tinker 8, lagarto gigante inteligente BioTinker. Fin de la página. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tema. BBPD tiene nuevo equipo en Foros Noticias Anuncios América Alflife, póster original miembro veterano, publicado el 12 de febrero de 2011. El BBPD acaba de publicar un breve comunicado de prensa informando al público de la donación de lanzadores de red TinkerTech. ¿Alguien tiene más información? Mostrando página 3 de 3, el tipo respondió el 12 de febrero de 2011. Sí, estuve en la celda de borrachos el lunes, no me mires así, y vi a dos tipos envueltos en redes, con cara de desgracia, quejándose de lagartijas gigantes. Así que está casi confirmado. El agente de la ley, oficial de policía de Brooklyn, respondió el 12 de febrero de 2011. Ja. Eras tú. ¿No te detuvieron por intentar orinar en un cono de tráfico? Pero sí, he visto las redes en uso. Se pegan a todo como si nada y, una vez secos, no hay forma de quitárselos a menos que sepas el secreto. Y no me preguntes cuál es, probablemente me metería en problemas por chismear, ya saldrá a la luz. Ah, y son fortísimos. En serio. Tuvimos que usar tijeras para separar al grupo de comerciantes que se quedaron atrapados con una red. Los cuchillos normales y demás no sirven, juego de palabras intencionado. Seré el primero en la fila para probar las nuevas armas, parecen divertidas y básicamente no hay posibilidad de lesiones, a diferencia de los tasers y Dios no quiere intentar noquear a alguien golpeándolo en la cabeza, no intenten eso en casa, amigos, las lesiones cerebrales y las conmociones cerebrales no son divertidas. 34, 59, 80, 34 respondió el 12 de febrero de 2011. ¿Es eso siquiera legal? Pensé que la tecnología de retoques era lo de PRT. O sea, al menos tendrías que pedir permiso, ¿no? Ben Frankfurt respondió el 12 de febrero de 2011. 34, 59, 80, 34 le pregunté a mi amigo abogado y me dijo, y cito. No me cites, pero creo que el papeleo solo debe estar firmado por una agencia policial, no específicamente por el PRT. Entonces parece que es legal. Essien le respondió el 12 de febrero de 2011. Ben Frankfurt. ¿No te das cuenta de la ironía de tu comentario? No sé si tienes un humor muy seco o eres un idiota. He respondido el 12 de febrero de 2011. Ben Frankfurt si es legal, ¿cómo es que la policía no está toda equipada con equipo de chapucero? Sherlock respondió el 12 de febrero de 2011. ¿Has visto lo que el PRT hizo con los presupuestos de la policía? La tecnología de Tinker es cara, tío. La única razón por la que esto funcionó fue porque la señora Lagarto lo donó. ¿Cuántos manitas conoces que harían eso? Capítulo 12. 2, 4, 2, 4 o 0 0 0 0 o Colmena, ¿quieres venir conmigo? El protectorado quería hablar contigo. Ya caminaba hacia la puerta, hablando mientras caminaba. Cuando tardé un segundo en comprenderlo, se giró hacia mí y me hizo señas para que avanzara. Supongo que no era de los que se andaban con rodeos. Pensé que sería más fácil seguirlo por ahora. No hay problema. De todas formas, esperaba hablar contigo pronto. Me temo que tendré que pedir que me recojan para llevarte a la sede del PRT. Mi moto no podría llevarnos a los dos con nuestras armaduras, y mucho menos a tu criatura. Le hizo un gesto a mi mensajero.
Creo que me conviene mantenerlos un poco desequilibrados, siempre y cuando no sea obvio que intento hacerles tropezar. Oh, no te preocupes, solo conduce. Debería poder seguirte el ritmo a pie y mi corredor no tendrá problema. Solo necesito comer cuando lleguemos. Después de todo, no consigo la energía de la nada. Miró a mi corredor y luego a mi armadura, uno tras otro. Puede que sea así, pero no podríamos comunicarnos durante el viaje. Si no te importa darme tu frecuencia de radio, podría conectarme a tu canal de comunicación. Tengo un receptor de radio orgánico en el casco. Quizás necesite comunicarme con posibles aliados, después de todo. Me di un golpecito en la cabeza para enfatizar. ¿En serio? ¿Cómo te las arreglaste con los elementos receptores? Al menos por fin sonó curioso en lugar de brusco. Tengo una malla organometálica en toda mi armadura como antena, con células electrosensibles para recibir la señal. También tengo un receptor de radio de cristal orgánico de repuesto por si las células electrosensibles se sobrecargan a pesar de mis protecciones. Parecía contento de que al menos supiera lo que hacía. En ese caso, podemos usar la banda policial 3, no emergencia, para hablar mientras nos movemos. Busqué la banda policial 3, no emergencia, con mi conexión a internet para asegurarme de poder usarla. Después de un par de minutos jugando mentalmente con el receptor, levanté el pulgar. Dicho esto, arrancó la moto e indicó el giro hacia la carretera. No había considerado los organometálicos, pero ¿no se obtendría mejor recepción si se usara un cable de cobre fino? Podrías aislarlo si el cobre causara problemas de toxicidad. Conducía despacio por ahora, creo que para darme la oportunidad de indicar que no podía correr tan rápido como decía. Supongo, pero tengo una gama más amplia de opciones organometálicas que las que existen en la naturaleza, y algunas son bastante eficientes. El otro problema es que usar componentes externos en lugar de los cultivados duplicaría, como mínimo, mi tiempo de producción, ya que tendría que detener el crecimiento por etapas para aplicar los componentes adicionales. Íbamos acelerando constantemente hacia el flujo de tráfico, atrayendo bastantes miradas al pasar. Si su especialidad abarca la química orgánica innovadora, además de la biología, entiendo que prefiera centrarse en componentes cultivados. Supongo que su traje también incluye otros sentidos novedosos. Sonreí bajo mi traje. Ah, sí, los compuestos metálicos también son muy útiles para construir una brújula. La mayoría de los sentidos biológicos, como la temperatura y la aceleración, son pan comido, pero mi verdadero orgullo es la ecolocalización. ¿En serio? Lo había considerado para mi traje, pero aparte de un mejor campo de visión que la mayoría de las cámaras, no le veía ninguna ventaja. Nos detuvimos en un semáforo en rojo por un momento, lo que me dio la oportunidad de apreciar la cantidad de miradas que recibíamos, así como de pensar en una respuesta adecuada a su declaración. Ah. Sospecho que caíste en la trampa de pensar en la ecolocalización solo en términos de murciélagos y delfines, que si bien es útil, no es mucho mejor que una buena cámara. No, de lo que estoy orgulloso es de la ecolocalización infrasónica. Piensa en los elefantes. Son los que pueden detectar los movimientos de una manada a través de las vibraciones y el ruido que producen sus patas. Esa capacidad en particular funciona a kilómetros de distancia si se encuentra en terreno ininterrumpido. No tiene mucha resolución, pero penetra la mayoría de las construcciones comunes hasta unas pocas paredes de profundidad y es impresionante para detectar objetos en movimiento. Aceleramos para alejarnos del semáforo con solo el ruido de su bicicleta y los autos a nuestro alrededor mientras él lo pensaba. Ya veo. Combinado con un software para detectar el movimiento probablemente asociado con humanos o vehículos, se podría ver a través de las paredes. Quizás deba considerar añadir esa capacidad a mi traje. Nos estábamos acercando al edificio PRT y quería terminar mi idea. Exactamente. Me entristece que el aire no sea lo suficientemente conductor como para que la electrorecepción funcione. Esa sería la sensación de combate definitiva. Una propiocepción perfecta y en tiempo real de cualquier objeto orgánico dentro del alcance.
Si es lo suficientemente sensible, incluso podrías detectar la activación muscular de la otra persona. Prácticamente te daría precognición de combate. Al llegar finalmente al estacionamiento del PRT, Armsmaster se bajó de la moto. Me llevaba a la puerta principal del edificio, pero parecía absorto en sus pensamientos. Niebla, dijo el maestro de armas. ¿Eh? ¿Sería la niebla lo suficientemente conductora como para permitirte usar la electrorecepción? Tendrías que saturar la zona, posiblemente con agua dopada con electrolitos, pero entre que otros no podrían ver y que la ecolocalización no se vería afectada, podría ser un poderoso multiplicador de combate. ¡Ay! No lo había pensado. Eso podría funcionar. Se necesitarían orgánulos muy sensibles, o sensores en tu caso, pero la electrorecepción puede funcionar a escala de nanovoltios. El armero se sacudió visiblemente. Si decides unirte, me interesaría colaborar. Sería genial tener otro Tinker en el protectorado, aunque nuestras especialidades no se crucen mucho. Claro. Pero yo iría a las alas. Aún no tengo edad para el protectorado. Eso me hizo mirarme con extrañeza. En cualquier caso, nos vemos luego, Ibe. Si pudiera hablar con la recepcionista, tenemos un asesor de PRT aquí para hablar con usted hoy. Necesito volver a mi laboratorio. Caminé por el vestíbulo, consciente de las miradas que recibía mi corredor. Aunque supongo que algunas también iban dirigidas a mí, ya que no todos los días se ve a alguien con una servoarmadura orgánica. Al acercarme a la recepcionista, me miró y me dedicó una sonrisa ligeramente forzada al posar su mirada en mi corredor. Ibe. Gracias por venir. Tenemos una sala de reuniones preparada para ti. Por favor, sigue al oficial. Señaló al guardia del PRT que se había acercado a nosotros con un sigilo impresionante, considerando el peso de su armadura y el rociador de espuma de contención que llevaba a la espalda. Me temo que no estábamos preparados para que trajeras a tu criatura. ¿Te importaría dejarla esperando en el estacionamiento? Si no me iban a dejar traerla a la reunión, no tenía sentido asustar a la gente en el vestíbulo. Claro, no hay problema. Hice que el corredor saliera por la puerta principal y entrara al estacionamiento. Supuse que probablemente querrían examinarlo, así que no lo dejé simplemente invisible ni que se fuera a buscar asaltantes. No es que fuera mi único corredor. Mis otros dos vagaban invisibles por los muelles, buscando a malhechores. Por favor, señora, acompáñeme. El soldado hizo un gesto y nos condujo a los ascensores. Subimos en el ascensor en silencio, él después de mucho practicar, yo por falta de algo que decir. Cuando las puertas se abrieron, me condujo por un corto pasillo hasta una oficina sin identificar dónde llamó a la puerta. Pase. Se oyó una voz desde dentro. Al entrar, vi a un hombre alto pero modesto sentado ante un escritorio pesado, sin efectos personales. Decidido a ver si podía evitar de inmediato la mayoría de las tácticas habituales de negociación, me volví hacia el soldado. ¿Te importaría traerme algo de comer? Vengo corriendo y tengo mucha hambre. Miró al hombre del mostrador en busca de permiso. Claro, no veo ninguna razón para no hacerlo. Johnson, ¿te importaría traer algo de la cafetería para nuestro invitado? Johnson asintió y se fue. No te preocupes por la silla, no te molestará tu peso, incluso con armadura. Acepté el asiento que me ofrecieron. Ahora, permítame presentarme. Soy Thomas Calvert, enlace del PRT. Me gustaría hablar con usted sobre unirse a los guardianes. El maestro de armas llamó antes cuando le informó que teníamos la documentación equivocada preparada. Hizo una pausa, como si dudara de continuar. Frunció el ceño. En realidad, esperaba que hiciera parte de la entrevista hoy, pero parece que se le ocurrió que no podía irse ni un minuto más. Me recosté en la silla. No iba a decirle que probablemente era culpa mía, después de todo, el objetivo era desestabilizarlos. No hay problema. ¿De qué era responsable? Calvert seguía con el ceño fruncido. Iba a hacer la entrevista de prueba de potencia.
A diferencia de algunas de las fantasías que circulan en Internet, no tenemos presupuesto para tener equipos de prueba de tecnología en cada sucursal del PRT, así que las pruebas de potencia se hacen principalmente en una entrevista con el candidato potencial. Suspiró. Bueno, siempre podemos hacerlo más tarde. Creo que ya indicaste tu intención de unirte a los Wards, ¿verdad? Si es así, es un proceso relativamente sencillo comenzar un periodo de prueba con nosotros. Básicamente, papeleo y consentimiento paterno. Johnson lo interrumpió al regresar con un plato de sándwiches que colocó sobre la mesa. Eso es todo por ahora, gracias, dijo Calvert. Empezaba a parecer un poco dolido. Interrumpe si tienes alguna pregunta, pero la mayor parte del papeleo debería ser relativamente sencillo. Metió la mano en la parte trasera de su cuerpo y abrió un archivador, sacando varias pilas de papeles. Sí tuve uno. Me hicieron creer en línea que los nuevos miembros tenían la oportunidad de hablar con el director de su sucursal del PRT antes de unirse. Calvert empezaba a parecer bastante dolido, con el rostro ligeramente contraído. Ah, sí. Lo siento, pero el director Pigot no está disponible para hablar con usted. Seguro que lo entiende. Bueno, no me afectó mucho. Solo me preguntaba sobre la ruptura con lo que entendí del procedimiento. Oh, no hay problema. Empezaré a revisar el papeleo ahora mismo. Tomé un sándwich y empecé a leer los montones que tenía delante. Después de abrir la tapa de mi boca para comer, revisé los formularios. La mayoría eran bastante inofensivos. Un acuerdo de confidencialidad sobre la identidad de otros miembros del protectorado y los pupilos, una página con el salario y los fondos fiduciarios disponibles para un nuevo pupilo, una lista de condiciones del periodo de prueba y un formulario para llevárselo a mi padre. Ya casi había leído todo cuando encontré uno que me alegró de haberlo leído todo con atención. Este formulario indica que cedo todos los derechos de imagen de mi identidad heroica al PRT. Me hicieron creer que solo se usaba cuando un nuevo miembro potencial estaba renovando su imagen, no simplemente siendo aceptado. Sé que existe un formulario para trabajar con una identidad heroica existente. Lo he visto en línea. Me gustaría obtenerlo, por favor. Thomas hizo una mueca. Ah, sí, pero verás, tu situación es un poco delicada y griega. Lo interrumpí con firmeza. No iba a seguir ese juego. Si firmara ese papel, no tendría derecho ni capacidad para decidir nada sobre mi propio disfraz ni sobre el uso público de mi poder. No firmaré ese acuerdo. Calvert hablaba con voz tensa. Sí, pero, ay, maldito dolor de cabeza. ¿Dónde estaba? Tu situación es potencialmente muy delicada y griega. Señor Calvert, no creo que quiera ser usted quien informe al director Pigot que dejé de unirme a los héroes por su insistencia en usar esa forma específica. Lo miré con furia. No se dio cuenta porque tenía los ojos cerrados y se frotaba las sienes. ¿Ah? Sí, voy a por el otro formulario. Se giró de nuevo y sacó otro formulario del archivador, estremeciéndose visiblemente cuando el archivador se cerró de golpe. Tras revisarlo detenidamente, decidí que era lo que buscaba y lo firmé, antes de devolverle el bolígrafo para que él también lo firmara. Pareció tardar un momento en concentrarse en el formulario que tenía delante antes de firmar también. Juntó los papeles que tendría que llevarme a casa y los grapó, incluso haciendo una mueca de dolor al oír el clic de la grapadora. Empezaba a preocuparme bastante por el señor Calvert. Aquí tienes. Un placer conocerte. Por favor, que tus padres firmen esto y lo traigan el lunes. Entonces puedes empezar. Ahora, si me disculpas, necesito ir a la enfermería. Dicho esto, salió bruscamente de la habitación, sin siquiera decirme qué hacer ahora que habíamos terminado. Terminé el último bocado de mi sándwich y cerré mi armadura nuevamente. Con mi documentación doblada y guardada en un compartimento de mi armadura, volví al ascensor. Por suerte, no necesitaba ninguna autorización especial para volver al vestíbulo. Saludando a la gente que esperaba, salí por la puerta principal y pensé en qué hacer. Finalmente, decidí recuperar a mi corredor, que, como era de esperar, había sido revisado y escaneado por técnicos de PRT.
Al entrar al estacionamiento, me aclaré la garganta para llamar la atención del técnico que estaba decidiendo si arriesgarse o no a tomar una muestra de piel. Dio un salto de casi 30 centímetros. Hola, ya terminé y espero poder recuperar mi corredor. Espero que no sea un problema. Ah, no hay problema. Ella nos miró a mí y a mi corredor antes de agregar nerviosamente. De todas formas, ya habíamos terminado aquí. Ahora solo necesito llegar a casa y que mi papá firme mis papeles. Eso, y averiguar qué demonios le pasaba a Thomas Calvert. Había algo extraño en la reunión con él. Capítulo 13. Interludio de bobina 2.5.2.5. Interludio de bobina O0000. Thomas Calvert tomó otro Tylenol en ambas líneas temporales. Llevaba semanas con un dolor de cabeza de fondo que lo estaba poniendo irritable. En su línea temporal de seguridad, bajo tierra, en su refugio de Endbringer reconvertido en base secreta, se recostó en su silla, mirando fijamente el monitor de su computadora. El informe sobre la calidad del aire en su base, que básicamente indicaba que no había nada inesperado, no era sorprendente, pero sí ligeramente molesto. Sinceramente, se le estaban acabando las ideas sobre la causa de sus dolores de cabeza. La idea de que algún agente aéreo pudiera afectarlo de alguna manera en ambas líneas temporales, a pesar de lo que entendía sobre su poder, era improbable, pero su lista de posibles causas se estaba agotando. Ya había descartado causas médicas triviales. Su médico personal le había dado el alta. Si bien eso no descartaba necesariamente causas como dolores de cabeza por estrés y similares, nunca antes las había padecido en gran medida. Se dedicó a leer informes de sus topos asignados a las distintas bandas y al PRT. Parecía que Lund estaba furioso porque alguien había logrado detener un asalto a una tienda de drogas de comerciantes, y Skidmark estaba furioso porque alguien había asaltado dicha tienda. En cualquier caso, la creciente tensión solo beneficiaría a Calvert, así que envió un mensaje para avivar un poco las aguas y ver si podía provocar un conflicto mayor entre la AB y los comerciantes. Uno de los espías que había asignado en un puesto superior en el PRT había informado que Pigot se mostraba agitada últimamente, pero desconocía el motivo. Por sí sola, no era información útil, pero podría ser útil si lograba averiguar el motivo y aumentar la tensión en ella. Parte de su plan a largo plazo era dejar a Pigot fuera de servicio, ya sea por sus problemas de salud o porque su creciente paranoia y enojo contra las capas la hacían parecer no apta para el servicio. Ya contaba con los contactos necesarios dentro del PRT para iniciar los procedimientos. Solo necesitaba esperar a que ella le diera una excusa lo suficientemente buena. En su horario habitual, estaba sentado en su oficina del PRT revisando informes de campo, buscando cualquier cosa que le resultara ventajosa. No podía leer los informes confidenciales de sus espías del PRT en esta oficina, pero aún podía obtener información útil. Se detuvo al encontrarse con el informe de Arnsmaster sobre el posible nuevo Biomanitas en la ciudad. Normalmente ni siquiera estaría en la lista de distribución para recibir esa información, pero su manipulación de las reglas para obtener acceso prioritario a los sistemas PRT llevaba tanto tiempo que no le sorprendería descubrir que ya tenía la autoridad en algún cargo oficial, aunque solo fuera por defecto. Biomanitas. La sola palabra bastaba para evocar recuerdos desagradables de su huida por la vida. Una de las pocas cosas en las que él y Emily Pigot coincidirían era en que Nilvog le haría un favor al mundo si, por accidente, convertía a Ellisburg en un cráter, llevándoselo consigo. Aún así, esto representaba una oportunidad. Podía presentarlo de varias maneras, pero sus dos ideas preferidas eran marcar la nueva capa con una orden de matar, o, si lograban mantener su identidad heroica, obligarlos a entrar al protectorado con suficientes restricciones como para estrangular a un caballo, donde pudiera vigilarlos. Honestamente, la orden de eliminación probablemente sería más fácil. Sabía que Boston ya tenía una orden de eliminación preaprobada para su biomanitas residente, Blastor, Blastov o algo así. El hombre era un idiota irreverente, e incluso él recibió una orden de eliminación por primera vez que creó algo autorreplicante. No sería tan difícil sembrar el pánico entre los directores del PRT y conseguir que la nueva capa fuera marcada con el mismo hierro.
Tendría que hacer algunas pruebas con plazos descartables para ver cuál es la forma más sencilla de solucionar el problema de la nueva capa. Un pitido del ordenador de su oficina le llamó la atención. Parecía que el nuevo héroe de Brockton Bay se uniría al protectorado en cuestión de minutos. Pigot no quería saber nada de la nueva capa, así que les dijo a sus subordinados que se encargaran. A Calverde le resultó fácil interceptar las órdenes y cambiar algunos nombres para ser él quien entrevistara al nuevo recluta potencial. No era su situación preferida, y el aviso fue de última hora, pero la oportunidad era demasiado grande como para dejarla pasar. Recortó las líneas de tiempo en la oficina del PRT. Al abrir las imágenes de las cámaras de seguridad, inmediatamente volvió a dividir la línea de tiempo y dio órdenes diferentes en cada una. Que traigan a Ivy a mi oficina inmediatamente en cuanto llegue. Una orden segura y agradable. Que detengan a Ivy inmediatamente al entrar al vestíbulo. Tengo razones para creer que trabaja para el Imperio 88. Vería si podía lograr que se resistiera al arresto. Quizás su primer plan pudiera salvarse antes de que ella tuviera la oportunidad de unirse a los héroes. En la primera línea temporal, ella mantenía una conversación agradable con la recepcionista, mientras que en la segunda, los oficiales del PRT invadían el vestíbulo. Él la veía tensa y creía que su plan iba a funcionar cuando Armsmaster clavó su alabarda en algo y gritó una orden de retirada a los oficiales del PRT. Para cuando estaban discutiendo las órdenes y Ivy se acercó para aclarar las cosas, supo que su plan se había desmoronado. Bueno, era una apuesta arriesgada. Y su maldito dolor de cabeza estaba volviendo. Ahora no era el momento. Volvió a dividir la línea temporal cuando Ivy entró en su oficina, y su dolor de cabeza empeoró de inmediato. En la primera línea temporal la saludó amablemente. En la segunda, decidió presionarla. Ambos fueron interrumpidos cuando ella le pidió sándwiches a su soldado. ¿En serio? ¿Cómo se suponía que iba a trabajar en esas condiciones? Dividió la línea de tiempo nuevamente para intentar recuperar el control de la situación, pero le costaba cada vez más concentrarse debido al dolor de cabeza. Tras repasar el trillado discurso sobre unirse a los pupilos en ambas líneas temporales, sintió una oleada de angustia al intentar darle la documentación equivocada en una ocasión. No le sirvió de nada, porque ella se dio cuenta de inmediato de que no se trataba de un formulario normal de periodo de prueba para pupilos, sino de uno para cuando lidiaban con reclutas que habían sido villanos. Coil intentó dividir la línea temporal de nuevo y sintió una punzada de agonía en el cráneo por sus esfuerzos. Esta zorra debía estar causándolo de alguna manera. En una línea temporal intentaba continuar con su discurso, mientras que en la otra le gritaba, blandiendo una pistola en su cara, intentando que le dijera cómo estaba trabajando contra su poder. Ante su falta de miedo y su mirada perpleja ante sus preguntas, decidió que no podía soportarlo más y le disparó en la cara. Logró un golpe de suerte en la parte descubierta de su rostro, pero a pesar de caer de espaldas y recibir una mancha de sangre, parecía estar bien. Los agentes del PRT entraron corriendo a la habitación para ver quién había disparado y él, disgustado, dejó caer la cronología. Dolor. Dividir el tiempo otra vez era casi insoportable, pero aún así lo intentó. Ella decía algo sobre el formulario equivocado, y él intentaba prestar atención, pero apenas podía pensar en ese momento. La zorra insistía en darle otro papeleo, y finalmente cedió solo para callar su voz áspera. Thomas logró decirle que firmara el papeleo antes de salir corriendo de la habitación, directo a la enfermería. Su dolor de cabeza remitió un poco, e hizo todo lo posible por calmarse. Ya lidiaría con esta porquería más tarde. Tras pasar la tarde acostado, su dolor de cabeza finalmente volvió a ser ligeramente peor de lo habitual. Coil decidió que debía lidiar con Ivy de forma más inmediata. Sus interacciones de poder simplemente no eran aceptables. Al dividir las líneas temporales, sintió alivio al notar solo un leve aumento de poder. En la primera, se dirigió a casa para pasar una noche tranquila en casa. En la segunda, revisó los documentos que Ivy había firmado. Maldita sea, había logrado conservar casi toda su autoridad de imagen. En fin, pronto se ocuparía de ella y no debería importarle.
Fue sencillo buscar su historial a partir de su firma. E inmediatamente localizó los registros hospitalarios que probablemente coincidieron con el evento desencadenante. Indagando un poco más, encontró el nombre de su único progenitor superviviente y su domicilio. Ya sabía que una bala de pistola no le haría nada y no creía que ni siquiera los rifles le hicieran daño a su armadura, pero ahora que conocía su dirección, podría mandar a un francotirador con munición antiblindaje a matarla cuando vistiera de civil. Sería bastante fácil inculpar a los comerciantes. Simplemente usaría una de las armas confiscadas y luego la dejaría en sus manos. Los idiotas estaban tan drogados que ni siquiera se les ocurriría negar que habían matado a un héroe en su identidad civil. Probablemente pensarían que solo estaban colocados cuando lo lograran. Preparar la emboscada fue trivial para él. Simplemente ordenó a sus hombres que vigilaran la casa desde una camioneta sin distintivos al otro lado de la calle y luego siguieran a los objetivos hasta que pudieran ser abatidos eficazmente. Desafortunadamente, el dolor de cabeza, ya familiar, comenzaba a volver con más fuerza. Estaba decidiendo dónde usar como sitio de emboscada cuando sus hombres empezaron a gritar obscenidades por el canal de comunicación. ¿Cómo los habían detectado? Solo contrató profesionales, así que no fue un error de principiante. Quizás el objetivo simplemente tenía los sentidos agudizados. Partiendo de una nueva línea temporal, condujo de nuevo a su base antes de realizar los mismos preparativos. Esta vez se aseguraría de que sus hombres mantuvieran una mayor distancia del objetivo. Le dolía la cabeza, pero valdría la pena si conseguía que esos dolores de cabeza desaparecieran para siempre. Sus hombres informaron que los objetivos se habían ido de compras, así que decidió preparar la emboscada para cuando salieran de la tienda. Con ganas de venganza, ordenó que también mataran al padre. 15 minutos después, las luces de su oficina comenzaban a clavársele en los ojos, pero sus hombres informaron que los objetivos estaban apareciendo. Escuchando con una sonrisa feroz a pesar del dolor, Coil dejó escapar un alegre canturreo cuando sus hombres informaron de 2 muertes exitosas. Ahora, solo mantendría abiertas sus 2 líneas temporales el tiempo suficiente para asegurar que los mercaderes asumieran la culpa y él estaría a salvo. Coil se sorprendió bastante cuando, 30 minutos después, oyó gritos fuera de su puerta. En su base subterránea secreta. Algo imposible. Más que nada por curiosidad morbosa, entró en la sección principal de su base, solo para gemir y taparse los oídos ante el fuerte sonido del fuego continuo de sus hombres. Ni siquiera vio qué causó que su línea de tiempo terminara abruptamente. Gritando ante la muerte inesperada, y lamentando al instante cómo le había provocado punzadas de agonía en el cerebro, Thomas gimió levemente ante el renovado dolor. Esto tenía que terminar. Tras instalar vigilancia en su base, ordenó a sus hombres que asaltaran la casa de los Ebert y mataran a la zorra con explosivos. Necesitaba averiguar qué lo había matado en la otra línea temporal. Le dolía todo el cráneo, pero sus hombres finalmente informaron del éxito, así que se sentó a esperar. Coil no se sorprendió cuando, 30 minutos después, las puertas de su base empezaron a ceder ante un nuevo asalto. El asaltante era invisible, pero atravesaba a sus hombres como si fueran papel de seda. Ni siquiera las granadas le hicieron efecto, aunque con tanto humo y fuego en el aire, por fin pudo ver bien la silueta de su atacante. Tenía 6 patas y forma de lagarto. Al menos por fin tenía una respuesta. Coil simplemente terminó la línea temporal y se dio la vuelta en la cama, gimiendo de dolor. Bueno, a la tercera bala vencida. Iba a ser su tercer intento. Estaba perdiendo la cuenta. Coil tenía los ojos inyectados en sangre, pero logró preparar una emboscada con la mayoría de los explosivos que tenía a mano, haciendo muecas cada vez que tenía que hablar con sus hombres por el dolor intenso que causaba. Llamó al PRT reportándose enfermo en ambos horarios. De todas formas, no iba a lograr nada productivo durante su jornada laboral. Era lunes y se había pasado la noche despierto preparando la llegada de Ive al edificio del PRT el lunes por la tarde. Incluso se esforzó al máximo y superó el dolor para pedirle a Ive que trajera a su corredor cuando llegara para asegurarse de poder entrenar a los dos de una sola vez.
A los PRT les costaría la vida a varios soldados y al menos a un héroe quedar atrapados en la explosión, pero a Calvert no le importaba, siempre y cuando eso detuviera las malditas migrañas. La explosión fue enorme, pero según sus informes, mató a todo en el radio de la explosión, incluyendo a Ibe y a su maldito lagarto, así que estaba a salvo. Ahora solo necesitaba tomar más medicina para la migraña y calmarse antes de pensar cómo iba a disimular el rastro de evidencia que lo conducía a la explosión. Todavía estaba esperando a que le hiciera efecto la medicina para la migraña cuando otro maldito lagarto invisible lo mató. ¿Cuántas cosas tenía ella, y cómo lograron seguirle la pista? Coil se echó a llorar en el suelo del baño. Le dolía la cabeza, no podía pensar, y Ibe seguía vagando por la ciudad con su propio campo de jodete que le daba dolores de cabeza. Vale. Se calmaría, esperaría a que la medicina hiciera efecto y pensaría en otro plan. Seguro que su migraña no podía empeorar, ¿verdad? Eso sí que era posible. Una vez que te daba un dolor de cabeza de cierta intensidad, simplemente no podías dejar que empeorara, ¿verdad? Coil pasó la mayor parte del resto del día llorando en el baño. Capítulo 14. 2, 6, 2, 6 o 00000. Mientras me dirigí a casa para entregarle los formularios a mi padre, estaba sumido en mis pensamientos. El lunes estaba bastante seguro de que mi ventana para hacer uso de la cláusula de derechos adquiridos se estaba cerrando, por lo que mi nueva prioridad para el fin de semana es hacer algo nuevo. Siempre me vendrían bien más estolones, y una segunda maceta me ayudaría a expandirme más rápido, pero si de verdad quiero aprovechar esa oportunidad, necesito producir algo que no me importe usar en público, que pueda terminar antes de tener que firmar ningún papeleo el lunes por la noche. Como me gustaría seguir usando el camuflaje de espectro de luz en todo lo público y que tarda más en crecer, estoy limitado a lo que puedo cultivar en unos 3 días. Los estolones tardan unos 4 días. Eso me limita a algo bastante pequeño en cuanto a criaturas. Definitivamente no estoy usando la plantilla más pequeña, que básicamente son pequeños estómagos móviles con boca, del tamaño de chihuahuas, útiles solo para comer. Sin embargo, las plantillas voladoras más pequeñas son prometedoras. Pesarían unos 90 kilos y, gracias a la increíble densidad muscular de mis criaturas, eran capaces de volar con más del doble de su peso corporal, lo que las hacía increíblemente maniobrables. Eran mucho más torpes en tierra, ya que solo tenían alas, cola, brazos y 2 patas con forma de gancho diseñadas para agarrarse a cosas en lugar de correr. El diseño sacrificó casi toda su movilidad terrestre a cambio de mayor velocidad y maniobrabilidad aéreas. Si alargara ligeramente las piernas hasta que pudieran rodear la cintura y cambiara las garras por pinzas que se engancharan a la pierna opuesta, tendría una criatura voladora capaz de llevar cómodamente a alguien con una especie de cinturón de seguridad, manteniendo los brazos libres. Incluso sería lo suficientemente fuerte como para levantarme con mi armadura, permitiéndome realizar vuelos cortos. Aunque eran algo feos. Si realzaba un poco su aspecto de dragón y dejaba que las alas correosas lucieran colores brillantes en lugar de un tono carnoso, seguro que podría usarlos sin problema. De hecho, a quienes les gustan los dragones probablemente incluso les parecerían adorables, y a quien no le gustan los dragones, armarlos con lanzadores de redes fue pan comido, pero empezaba a extrañar tener algo que pudiera impedir que alguien disparara un arma, como una pistola eléctrica o un sedante de acción rápida. Por desgracia, no podía fabricar ninguno de los dos de forma segura ahora mismo. Aunque podía producir bioelectricidad y toxinas con mayor eficacia que cualquier otra cosa en la Tierra, aún no tenía forma de moderarlas a niveles seguros, y la experimentación con humanos era desagradable. Creo que sería bueno colaborar con Armsmaster. Estoy seguro de que sabrá cómo aplicar voltaje de forma segura sin riesgo grave de dañar a alguien. Lo he buscado en internet, pero hay respuestas contradictorias y es algo en lo que no quiero equivocarme. Los sedantes eran aún más peligrosos. Tenía una buena mezcla de sedantes, relajantes musculares y tranquilizantes que podían dejar a cualquiera inconsciente en segundos. Por desgracia, también probablemente les paralizaría el diafragma, e incluso el corazón.
Quizás podría consultar con Panacea o algo así. En fin, puse a hornear mis nuevos swappers, uno en la base de suministros de jardinería y dos en la base del barco, que ya es más grande. Deberían estar listos antes de que terminen las clases el lunes. Con ese conjunto, decidí probar una idea que me había dado mi conversación sobre colocalización infrasónica con Armsmaster. Excavar suficiente área para construir una base subterránea decente sin duda llamaría la atención, pero si ya había huecos bajo tierra esperando a ser llenados, podría extender un tronco entre el tejado abandonado más cercano en la superficie y el espacio subterráneo. Incluso podría convertir cualquier edificio que estuviera debajo del tejado abandonado en una segunda base para que quien lo encontrara o lo destruyera no pensara en comprobar a dónde iba realmente toda la energía. El problema con eso antes era que no tenía forma de encontrar los huecos. Con mi capacidad de detectar pulsos infrasónicos, solo necesitaba crear un pequeño temblor sísmico en un momento conocido, luego combinar los finos sentidos de mis corredores con más triangulación proporcionada por mis nodos y podía hacer un trabajo decente de radar de penetración terrestre. Encontré un edificio de apartamentos de 4 pisos que estaba programado para demolición y subí a la cima con uno de mis corredores. Agarré el aire acondicionado del techo, lo arranqué de la base y lo arrastré con cuidado hasta el borde del techo, por el lado que daba al callejón. Cuando me aseguré de que no había nadie en la zona, ni nadie lo suficientemente cerca como para tener una buena vista, empujé el aire acondicionado del techo mientras apoyaba las cabezas de mis otros 2 corredores en el suelo para agudizar sus sentidos. Con un silbido ominoso seguido de un estruendo ensordecedor, el aire acondicionado se estrelló contra el suelo con un crujido. Tuve la suerte de que el conocimiento instintivo de la ecolocalización se extendiera también a la determinación de lo que pasaba a través de los sólidos, porque el sonido definitivamente no se comportaba de la misma manera que en el aire y no pensé que podría seguir haciendo esto sin llamar la atención. A ver. Había muchos estacionamientos, como era de esperar, y un par de pequeñas bolsas de aire en la roca, pero el verdadero hallazgo fue el enorme acuífero bajo la ciudad. Sería mi deber cívico asegurarme de que nunca se convirtiera en un sumidero. Tendré que rellenarlo todo. Mi jardinera se dirigió a esa zona del pueblo para buscar azoteas convenientes. El espacio bajo tierra era tan grande que me llevaría una semana llenarlo por completo y obtener suficiente energía de la superficie. La ventaja, por supuesto, era que tenía espacio suficiente para que crecieran todas mis criaturas terrestres, excepto las más grandes. Solo tendría que cavar un pequeño túnel cerca de Captain Seal, el parque cercano, para que mis criaturas pudieran salir una vez que hubieran crecido. Mientras tanto, mi plantador no estaría trabajando en expandir mi red, pero mi alcance ya cubría toda la ciudad, y obtenía rendimientos decrecientes al cubrir el área fuera de la ciudad, ya que era mucho menos probable que necesitara ir allí. Ya casi estaba en casa, así que aceleré un poco, ansioso por contarle a mi papá cómo había ido mi día tan ocupado. Entré por la puerta trasera mientras estaba invisible, dejé el traje en el sótano y luego emergí a la sala de estar donde papá estaba revisando una especie de informe de presupuesto. Oye, chaval, te preguntaría qué tal te fue el día, ya que sé que ibas a la comisaría, pero te vi en las noticias. Qué bien jugado. Me sonrió. Gracias, papá, pero no sabes ni la mitad. La reunión con la policía fue bien, pero justo al salir de la comisaría me encontré con Armsmaster, que quería llevarme al edificio del PRT. Corrí a su lado en su moto y estuvimos hablando de trastear todo el camino. Fue muy divertido. Salió corriendo en cuanto llegamos al PRT, aunque se suponía que debía quedarse. Creo que era porque quería ir a probar algunas de las cosas que hablamos. Los ojos de papá se agrandaban cada vez más a medida que yo seguía hablando. Cuando terminé de hablar, comentó con voz un poco aturdida. Bueno, seguro que no haces las cosas a medias. ¿Cómo te fue con el PRT? Bastante bien, pero la entrevista fue un poco rara. Creo que el entrevistador tenía un dolor de cabeza terrible. Al final de nuestra charla, se estremecía con cada pequeño ruido. Lo pensé un momento. Firmé los documentos preliminares para aceptar un periodo de prueba con ellos.
El papeleo era el típico de un pupilo, salvo que él cogió el papel equivocado para el periodo de prueba. Ah, eso me recuerda. Blandí los documentos que me habían dado para llevar a casa. Aquí tienes una copia de lo que firmé y el formulario de consentimiento parental, aunque creo que tendrás que venir el lunes para que firme el resto. La mayoría de eso será sobre mis experimentos, así que será más complejo que lo de hoy. Me quitó los papeles y empezó a revisarlos con atención. Necesito que un abogado revise esto. Parece bastante complejo. Fruncí el ceño al mirar una de las líneas de la documentación salarial. ¿Y de verdad pagan esta cantidad a tu fondo fiduciario? Con razón recortaron tanto los presupuestos de la policía. No es una gran cantidad, pero hay bastantes héroes en la ciudad. Puedes hacerlo si quieres, pero es todo el papeleo estándar de Wardis y ya está revisado en línea. No me molestaría. Ahora bien, el papeleo del lunes será mucho más importante para mí, pero básicamente consiste en asegurarme de que me proporcionen los formularios correctos. Los he estado revisando desde que los descubrí y encontré una fuente confiable en línea para obtener los formularios correctos. Si estás seguro, chaval. No quiero que nos pase factura más tarde. Ya había completado casi todo el papeleo. Sí. Las restricciones más peligrosas son las que vienen directamente de las propias leyes y nunca se firman los documentos. La más grave que podría aplicarse a mí es la sentencia de 1997 sobre la prohibición de las tecnologías autorreplicantes. Esa es la que puede llevarte a una orden de ejecución solo por romperla una vez. Papá pareció sorprendido por mi declaración. ¿Alguna vez han matado a alguien por eso? Preguntó con voz tensa. La sentencia solo se ha promulgado una vez. El villano Dr. Recursión fue sentenciado en ausencia y ejecutado por crear un arma nanobot autorreplicante. Pero sé que varios villanos tienen órdenes de exterminio preaprobadas si crean tecnologías autorreplicantes. El más cercano sería Blasto en Boston. Él es el otro biomanitas de la zona. Papá estaba muy pálido. No me hace sentir mejor, Taylor. ¿Estás seguro de que no te pasa lo mismo? Asentí. Sí. Solo tengo que asegurarme de que mis cosas ni siquiera tengan la capacidad de reproducirse y no debería ser un problema. En el peor de los casos, tendría que demostrar en un tribunal que mis cosas no pueden autorreplicarse. Papá seguía con aspecto intranquilo. ¿Pero dijiste que el villano fue juzgado en ausencia? Sí, solo lo hacen si no te presentas ante el tribunal o si se demuestra que eres una amenaza real e inmediata para quienes te juzgarían en el sistema judicial. Ninguna de las dos cosas me aplica. Bueno, de todas formas, querré que alguien profesional revise las leyes por ti. Esas amenazas son demasiado graves para ignorarlas. Por fin se había controlado, ahora que tenía algo concreto que aportar. No hay problema. Incluso podríamos conseguir que el PRT contrate a un experto independiente en derecho del cabo para que nos revise las leyes pertinentes, ya que esto también les afectará. Podríamos, pero confiaría más en alguien que contratáramos nosotros mismos. Valdría la pena pagar de mi bolsillo solo para asegurarme de que eso no te pase. Se lo tomaba muy en serio, pero no me importó. Era mucho mejor que cuando murió mamá, cuando se comportaba como un zombie. Prefiero la sobreprotección a la estupidez. Claro, incluso podemos pagarlo con el anticipo de mi equipo como manitas. Como no gastaré mucho dinero en equipo, será principalmente una bonificación por firmar. La verdad es que me alegré bastante. Solo por ser clasificado como manitas, iba a recibir un presupuesto inicial mínimo para materiales de manitas, así como un número asignado de horas de manitas cuando no pudieran decirme qué hacer con mi tiempo. La designación de manitas probablemente fue la que más influyó en lo atractiva que era la oferta de ingreso a los barrios o al protectorado. Mientras me devolvía los papeles, saqué otro tema. Oye, papá, tenemos que decidir cómo vamos a gestionar el lunes. Acaban de decir que quieren que vaya, y si queremos tener todo listo el lunes, tú también tendrás que venir, pero cómo lo hagamos depende principalmente de ti. Lo pensó un momento. Salgo del trabajo después de que termines la escuela, así que si quieres puedo encontrarme contigo allí.
No tendríamos que ir a la vez, así que no habría nada que nos uniera si decides ir disfrazado. ¿Necesitas traerlo? Técnicamente no, pero si quiero que mis cosas queden protegidas al unirme, tengo que llevarlas a la sesión de documentación donde revisaremos todas las reglas y limitaciones de las modificaciones. Así que sin duda las llevaré. También me aseguraré de llevar una copia de cada criatura que tenga lista para entonces, así como un lanzarredes. Papá asentía, hasta que lo que dije le quedó grabado. Espera, creía que solo tenías esos corredores. Sonreía de oreja a oreja. Bueno, lo hice. Pero me di cuenta de que, con el plazo de protección a corto plazo, tendría tiempo para una criatura más, así que decidí hacer una voladora. Podrás ver mis swappers el lunes. Él se unió a mi sonrisa. Me alegra que estés aprovechando al máximo tu investigación. Mucha gente se habría precipitado y se habría arrepentido después. Te has convertido en una joven muy madura. Aunque probablemente era necesario que papá hablara porque ya no tenía 13 años, su comentario me sonrojó. Estaba muy orgulloso de todo lo que había hecho con mi poder desde que lo obtuve, y fue agradable que alguien más reconociera la dedicación que le había dedicado. Aunque solo fuera mi papá. Gracias, papá. En fin, voy a hacer mi tarea para el fin de semana. Nos vemos mañana. Sí, me quedaré despierto y holgazanearé un rato. Todavía tengo que averiguar a dónde fueron a parar $2,000 extra del fondo sindical, pero nos vemos por la mañana. Con eso sonreí y me dirigí a mi habitación, pensando en cómo sería conocer al Osuar del lunes. Capítulo 15. 2-7 o 00000 era lunes y la escuela casi terminaba. Supongo que también era el día de San Valentín, pero no entraba en mis planes. Creo que el trío originalmente iba a hacer algo para conmemorar el día y burlarse de mí, pero un par de risitas de otros estudiantes los disuadieron. Es increíble la poca presión social que se necesitó para que se comportaran un poco mejor. Si hubiera sido tan bueno en ingeniería social antes de mi detonante, probablemente podría haber evitado toda la situación desde el principio. En fin. Para pasar el día, había estado buscando información en línea en la biblioteca y monitoreando el progreso de las semillas que mi sembradora había sembrado para el proyecto del acuífero el sábado. Según Internet, era un ejemplo de acuífero de roca caliza, casi una cueva, pero que aún contenía una malla muy suelta y porosa de otros tipos de roca que aún no se habían erosionado. Tendría que excavar un poco, pero probablemente podría usar la mayor parte del material sobrante para crear mis criaturas. Pude quitar con relativa facilidad las rocas sueltas y desviar el agua, lo que me dejó una bonita cueva con material de construcción gratuito y la ciudad con el agua de la que solía sacar agua. Al salir de la escuela, Sofía pasó junto a mí con un codazo y murmuró: «Cuidado, perdedor». Sí, seguía oliendo a estrés. Y también con un toque de anticipación. Supongo que estaban planeando algo más grande después de todo. Sería interesante ver qué se les ocurría. Corrí a casa a pesar del viento que azotaba la nieve, sin molestarme en coger el autobús. En cuanto entré y cogí algo de comida rápida de la cocina, bajé al sótano y me puse la armadura. Mi traje también tenía hambre, así que, mientras me fusionaba con el interior del traje en los puertos de conexión, decidí comer más antes de salir de casa. Quizás esas hamburguesas que sobraron en la nevera. Papá las había preparado con carne picada que compramos ayer en la tienda, y estaban bastante buenas. Incluso cocinaba de más últimamente porque sabía cuánto comía. Con la casa nuevamente cerrada comencé a caminar invisiblemente hacia la sede del PRT, dirigiéndome también hacia esa dirección con una de cada una de las criaturas que iba a revelar hoy. Planear por el aire con los swappers era una pasada. Podían acelerarse con una simple ráfaga de aire y descender en picado a velocidades increíbles contrayendo las alas y volviéndose más aerodinámicos. Decidí que algún día tendría que encontrar la manera de competir con algunas de las aves terrestres más rápidas. Competir en picado con un halcón peregrino sería una pasada. Al igual que el resto de mis criaturas, tenían sentidos increíbles y facilitarían mucho la búsqueda de crímenes. Solo tenía que planear sobre la ciudad, atento a cualquier perturbación.
Me desvanecí cuando estaba a una cuadra del edificio PRT, caminando el resto del camino. Un par de adolescentes que pasaban se acercaron, pero solo los saludé con la mano. Pensé que podrían hablar conmigo adentro, donde había calefacción de verdad, si querían charlar. Sería mucho más agradable que gritar por encima del viento afuera. Al cruzar la puerta principal, saludé a los guardias de seguridad con un gesto de la mano. Ellos simplemente asintieron. Noté algo que no había notado la última vez que estuve aquí. Había un olor familiar en el aire que tardé un segundo en identificar. Creo que era Sofía, pero era bastante fresco. Lo más probable es que solo estuviera de visita como turista con la esperanza de ver a los guardianes. Sería divertido verla con este disfraz y que no supiera quién era. Mientras esperaba en el vestíbulo, mi suéter aterrizó en la parte trasera de mi corredor en un callejón y luego los desvaneció. Llevar al corredor por la sede del PRT atrajo tanta atención como el sábado y menos reticencias por parte de los peatones. Parecía que gran parte de la ciudad ya sabía lo que significaban las criaturas azules y doradas, incluso si nunca antes habían visto un suéter. Al igual que en mi salida del sábado, no tuve ninguna charla sobre criaturas a pesar de las preguntas que se hacían sobre ellas. Podría haberlo hecho, pero pensé que sería más fácil aceptar a las criaturas parlantes de un ward conocido que a un héroe del que nunca habías oído hablar. Oye, mira ese segundo. No lo vi el sábado, seguro que es nuevo, señaló uno de los adolescentes que merodeaban por la entrada. Bueno, quiero estar en otro lugar si siguen apareciendo más, respondió su amiga. Vamos, no seas así, Alec. Ya oíste las noticias. Son unos héroes. Al menos eso es mejor que más comerciantes o algo así. No sé. Comerciantes o monstruos, tú eliges. Pasó las acciones a las palabras y empezó a caminar por la acera. Oye, Alec, espera. Quería ver al nuevo guard. Gritó la chica, persiguiéndolo. Acaban de entrar, ¿por qué no vas a hablar con ellos allí? No voy a ir allí a hablar con ellos y lo sabes, se quejó con buen humor. Bueno, no voy a esperar afuera a que terminen. Siguió caminando, obligando a su amigo a seguirle el paso. El resto de su charla se perdió en el viento cuando las puertas corredizas se cerraron tras mis criaturas. Me acerqué a la recepción y saludé. Hola, estoy aquí para hablar sobre la incorporación a las alas. Me gustaría reunirme con los héroes. Ah, y un hombre pasará por aquí dentro de un rato. Dice estar conmigo. ¿Podría indicarle dónde nos reuniremos? Esta vez, la recepcionista me sonrió con mucha más seguridad. Claro, hemos preparado una de las salas de conferencias, así que esta vez también debería haber espacio suficiente para sus criaturas. El oficial junto a los ascensores les indicará el camino. Al acercarme a los ascensores, vi que era el oficial Johnson otra vez. Entramos y le hice la pregunta que me inquietaba. Y bien, Johnson, ¿qué haces aquí para poder enseñar la base a la gente todo el tiempo? Me sorprendió un poco cuando soltó una risita a pesar de su postura estoica. Normalmente no estaría de guardia en la base, pero me perforaron el riñón la última vez que nos topamos con Oakwolf. Estoy en servicio ligero un par de semanas hasta que deje de orinar sangre. ¡Qué asco! Más de lo que necesitaba saber. Mis pensamientos debieron de reflejarse en mi lenguaje corporal. No se olviden de los soldados cuando estén luchando contra villanos. Normalmente no valoramos la curación para humanas si nos lastimamos, así que nos ocupamos de la parte mala del combate mucho más que ustedes, los de las capas. La recuperación. Hice una mueca. Me pregunto si podría fabricar algún equipo que ayudara a los soldados del PRT tanto como el lanzarredes ayudó a la policía. Aunque no afectaría directamente mi resultado, tener aliados en la tropa del PRT dificultaría mucho que la opinión pública se volviera en mi contra si alguna de las altas esferas decidiera que soy problemático. Nos dirigíamos por el pasillo hacia la sala de conferencias 2. Claro, pensaré en algo que pueda diseñar para facilitarles la vida. Emitió un sonido gutural de afirmación mientras me mostraba la puerta. Creo que esta es tu parada. Me hizo un saludo exagerado con todo el cuerpo y luego regresó a los ascensores, esquivando a mi séquito.
Golpeando suavemente, abrí la puerta y vi a varias personas sentadas alrededor de una mesa grande en el medio de la habitación, discutiendo algo hasta que me vieron. Reconocí a Armsmaster al instante. A los otros dos no los pude identificar. Aunque, dado su uniforme, la mujer corpulenta que fulminaba con la mirada a mis criaturas probablemente era la directora Pigot. Mi problema se resolvió cuando Armsmaster empezó a presentármelos. Hola, Colmena. Les habla el director Pigot del PRT y Quintianiers de la Guardia Juvenil. Quintia se levantó y se acercó a estrecharme la mano. Bienvenidos, Ibe. Estoy aquí como su representante en nombre de la Guardia Juvenil hoy para asegurar que la firma del contrato se realice conforme a la ley. ¿Nos acompañarán sus padres hoy? Le estreché la mano a Quintia, me senté en una de las sillas de oficina, obviamente reforzadas, y acerqué a mis dos criaturas a la mesa. Sí, solo tengo a mi padre, pero se unirá a nosotros en unos minutos. Viene de camino. Armsmaster asintió, ya revisando el papeleo en busca de algo específico. La directora Pigot se aclaró la garganta y luego tomó el relevo de Quintia. Hasta que él y Panacea lleguen, podemos hablar sobre las criaturas que han traído. Díganos qué sabe sobre sus capacidades y por qué sintió la necesidad de traer a dos de ellas hoy. Estaba siendo un poco brusca, pero sus preguntas eran justas, así que no sentí ninguna necesidad de responderle con hostilidad. Aunque sí me preguntaba por qué Panacea venía a la reunión. Los llamo corredores y picadores. Puedo contarles todo lo que quieran saber sobre cualquiera de los dos. Los traje hoy para informarle por qué estas criaturas y esta armadura representan mi trabajo actual como manitas. Me gustaría continuar con ellos en mi carrera como guardián. Pigot tenía una expresión de disgusto en el rostro, pues obviamente sabía a qué reglamento me refería con mis palabras específicas. Ah, ya veo. Armsmaster supuso que podría ser así, por eso he invitado a Panacea para verificar la seguridad de tus criaturas en tu futuro entorno de trabajo. Como probablemente sepas, esa es una de las pocas razones por las que un manitas puede verse obligado a dejar de lado una o más de sus creaciones al unirse al protectorado. De hecho, logró encontrar la manera de obligarme a renunciar al uso de mis criaturas a pesar de la exención. Me impresionó, aunque un poco molesto. Las reglas a las que se refería ni siquiera estaban en la sección sobre la exención. Estaban en una sección completamente separada del reglamento, que trataba sobre las condiciones específicas bajo las cuales un Tinker podía ver su equipo confiscado inmediatamente si se demostraba que no era seguro. Era totalmente independiente de los procedimientos normales de revisión, por lo que seguiría aplicándose al equipo exento. No lo había visto, pero entendía por qué sería válido. Aún así, sabía que mis criaturas estaban a salvo, y estoy seguro de que Panacea llegaría a la misma conclusión. Justo cuando pensaba en ella, llamaron a la puerta. Se abrió y vi a mi padre de pie junto a una chica bajita y encrespada de mi edad, vestida con un traje blanco de curandera, e inmediatamente reconocible como Panacea para cualquiera que estuviera mínimamente interesado en la escena de las capas en Brockton Bay. Hola papá, hola Panacea. Canté alegremente. Fue genial conocer a Panacea, aunque fuera por motivos oficiales. Quizás podría hablar con ella sobre sedantes después de la reunión. El armero empezó a entregarnos la documentación a mi padre y a mí para que la revisáramos mientras Panacea se acercaba para conversar en voz baja con el director Pigot. La mayoría de la documentación era bastante sencilla y simplemente planteaba preguntas específicas para los aficionados, como los recursos existentes, aquí incluí mis criaturas y mi armadura, así como las especializaciones conocidas y las solicitudes para las condiciones de mi laboratorio. Estaba a punto de escribir que quería un espacio con potentes luces y varias tomas de agua cuando Panacea se acercó a mí. ¿Puedo revisar la biología de tu criatura para asegurarme de que está a salvo? Preguntó extendiendo la mano hacia mi corredor. Claro, adelante. Dio un paso adelante y puso una mano sobre la cabeza de mi corredor. Sus ojos se dilataron y respiró hondo en cuanto la tocó. Todos en la sala la miraron fijamente, esperando que dijera algo, pero ella parecía contenta con la mirada perdida en la distancia, con los ojos abiertos y una expresión despreocupada.
La directora Pigot tuvo que aclararse la garganta 2 veces antes de que Panacea la mirara, aún con una mano sobre mi corredor y una expresión de asombro en el rostro. Y bien, Panacea. ¿Está a salvo la criatura? Ah, sí, claro. Pigot pareció claramente desconcertada por la respuesta. Lo intentó de nuevo. Señora Dayon, ¿está completamente segura de que esta criatura está a salvo? No quiero que se equivoque. Sí, esperamos varios segundos para que nos diera más detalles. Está bien. Arnsmaster parecía algo divertido, mientras que Pigot parecía tan furioso que casi le pega un puñetazo a alguien. Quintia se apartó de ella antes de poder controlarse. ¿Y el otro? ¿Ese también está a salvo? Pigot no lo formuló como una pregunta. Panacea pareció darse cuenta de que ni siquiera había echado un vistazo al Swooper, pero sus ojos volvieron a la mano que aún sostenía sobre el corredor. Finalmente, decidió poner la otra mano sobre mi Swooper, sin perder contacto con la otra criatura. «Guau», dijo en voz baja. Esta vez al menos no tuvimos que esperar. Este también está bien. Pigot respiraba con dificultad por la nariz antes de respirar hondo 2 veces y decir con voz completamente monótona. Gracias por su tiempo, señora Dayon, eso es todo. Tras observar detenidamente a ambas criaturas por última vez, Panacea se giró y dijo. Gracias por invitarme a ver a estas criaturas. Ciertamente, no pronunció la palabra criaturas con el mismo tono que el director Pigot. Luego se volvió hacia mí. Gracias por traerlos. Hablaremos luego. Nos vemos. Con eso, salió por la puerta. Hubo un silencio ligeramente aturdido tras ella durante varios segundos antes de que Quintia intentara disipar la tensión en la sala. Parece que todo está en orden. ¿Ya terminaste con el papeleo? Revisé las hojas que ya había terminado y luego también eché un vistazo a las de papá. Sí, creo que ya casi terminamos con estas. Al terminar los últimos papeles, se los entregué y ella los guardó en una carpeta. Bueno, eso cumple con mis requisitos. Creo que mi trabajo aquí ha terminado. El maestro de armas habló. Bienvenidos a la colmena de los guardianes. Si quieren, podemos ir a conocer al resto de los guardianes mientras su padre y el director repasan algunas de las normas que deberán cumplir como nuevos reclutas. Sonreí. Eso sería genial. Tenía muchas ganas de conocer a los guard.